Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Un gusto de verles nuevamente. Hoy nos toca una vez más el estudio de la palabra de Dios. Vamos a empezar en el verso 6. El día de hoy tenemos el capítulo 13, verso 6. Únicamente el texto base son 4 versos y tenemos algunas referencias que vamos a visitar a medida avancemos en el texto el día de hoy. El subtema es la parábola de la higuera estéril. La parábola de la higuera estéril, lo que vamos a estudiar hoy. Si gustan a cuatro voluntarios que pudieran leer un verso cada uno y ya con eso arrancamos el día de hoy. Ya veré eso. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía en este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Leo yo el último entonces, dice, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Un pequeño contexto, el día de ayer estudiamos los primeros 5 versos del capítulo 13 del libro de Lucas y aprendíamos sobre el mensaje que el Señor nos daba sobre las consecuencias, entre comillas, de la vida y de cómo el ser humano tiende a pensar que personas que están sufriendo de manera excesiva o están pasando por algún tipo de problema, una calamidad, o son víctimas de alguna muerte trágica o de algún accidente, como nosotros como seres humanos fácilmente podemos llegar a pensar que es por culpa del tipo de vida o de relación que tienen con Dios. Y el Señor nos explicaba ayer, bueno, a este grupo que le mencionaba sobre esos asesinatos tan terribles, bueno, el asesinato que Pilato hizo a esas personas mezclando la sangre de estas personas con la sangre de sus sacrificios. Les explicaba que es necesario que todos nos arrepintamos y que el hecho de que las personas hayan sufrido lo que sufrieron no significa que son más pecadores que los demás. Y la clave y el enfoque, una vez más el Señor cambiando una pregunta por otra y haciendo a su interlocutor enfocarse en las cosas correctas, les indicaba que todos debemos arrepentirnos. Y lo importante es que todos somos pecadores y que todos necesitamos arrepentirnos, porque ya sea de una forma o de otra, todos vamos a llegar a ese momento donde vamos a estar delante de Dios. Revisábamos 2 ejemplos adicionales el día de ayer. Revisábamos el ejemplo de Daniel, en el libro de Daniel, donde está a Sadrach, Mesach y Abednego, esos 3 hombres que fueron echados en el horno de fuego y rindieron su rodilla ante el rey Nabucodonosor, donde ellos dijeron que el Dios al que ellos servían tenía poder para librarlos y aunque no los librare, ellos iban a adorar a otro Dios. Y también otro que era el caso de Job, en el cual Job no había hecho absolutamente nada o en contra de Dios para pasar por la calamidad que Job pasó. Sin embargo, había una situación pasando de la cual Job no estaba entendido y Job pasó por una tragedia y una calamidad terrible, tan terrible que cualquiera de nosotros hubiera caído de rodillas ahí totalmente destruido. Y Job, dice la palabra de Dios que no culpó a Dios, ni rechazó a Dios, ni le injurió por el mal que
que le había llegado. Por el contrario, dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea por los siglos su nombre, Jehová bendito. Y una mecánica que ocurre constantemente en nuestras propias vidas, y es que al ver que otra persona sufre, pensamos en que está haciendo mal, pero cuando nosotros sufrimos, nos enojamos contra Dios y decimos: ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y es curiosamente, tiene que ver un poco con lo que vamos a estudiar el día de hoy, estos pequeños 4 versos que tenemos sobre la higuera estéril. Vamos a orar rápidamente, vamos a encomendarnos al Señor para que nos ayude con la palabra que tenemos. Poderoso, venimos esta noche, Señor, agradecidos por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, Señor, en totalidad, Señor, reconociendo, Padre Celestial, que es por tu gracia, Señor, que tenemos la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de estudiarla, Señor, de aprenderla y de hacerla parte de nuestra vida, Señor. Te pedimos a tu Santo Espíritu que se quede con nosotros, que nos dirija, que nos instruya, que nos imparta sabiduría de lo alto, Señor, para poder comprender, analizar y sobre todo poner en práctica, Señor, la santa palabra que tienes para nosotros el día de hoy. Nos quedamos en tus manos, te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo. Entonces, son solo 4 versos sobre la parábola de la higuera estéril. La higuera estéril, el árbol de higo. Yo sé que todos nosotros nos encanta el pan de higo, ¿verdad? Y nos hemos comido un higo en dulce, un higo con queso en el Ecuador. ¡Qué delicia! Qué rico. Puedo comer queso. ¡Qué delicia!, ¿no? Entonces, esta parábola utiliza una imagen de un árbol de higos, el árbol de la higuera. Curiosamente, esta higuera no producía fruto, era un árbol que no daba ningún tipo de fruto ni ningún tipo de beneficio o retribución a su dueño, a la persona que lo había cultivado, que lo había puesto en su tierra, en su terreno, y que le había dado el cuidado correspondiente. Y así vamos a arrancar con esa imagen de la higuera y el verso número 6. Entonces, el verso número 6 dice: dijo también esta parábola, después de haberle dicho a todo mundo: os digo, arrepentíos, porque si no todos pereceréis igualmente. Entonces, justo después de eso les dice esta parábola y les dice: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Vino a buscar fruto este hombre que tenía este árbol, esta higuera, ¿no? Este árbol de higos plantado en su viña. Y vino a buscar fruto en la higuera y no lo encontró. ¿Okay? Lo primero que cabe resaltar ahí es el tipo de terreno que estaba utilizando, o el tipo de terreno o el tipo de propiedad que este hombre tiene, ¿no? ¿Qué tipo de terreno es? ¿Qué tipo de tierra? ¿Para qué la utiliza? ¿Y qué es lo que él cultiva? ¿Cuál es el negocio de este hombre? ¿A qué se dedica él? De viñedos de uvas. Se dedica a las uvas, ¿verdad? Se dedica a las uvas, es decir, tiene un viñedo, y me imagino que era una plantación grande, donde obviamente lo que debe de haber es vid, ¿verdad? Vides, plantas de uvas. Pero curiosamente, en este viñedo hay un árbol de higuera en medio de un viñedo probablemente productivo, probablemente constantemente produciendo esas uvas necesarias para este hombre, para el negocio de este hombre, para haciendo esa producción y trayendo ese fruto que ese viñedo es necesario que produzca. Pero hay una higuera ahí. Es decir, en medio de una viña
quién sabe qué tan grande, qué tan productiva, en qué circunstancias. Entre todas esas cosas que hay en ese terreno y en esas plantas de uvas que, si ustedes las miran en una foto, se miran a lo lejos, entre todas esas plantas hay un árbol ahí de higo, un árbol de higo que curiosamente no está produciendo, y aparte de eso está en una zona de producción. Y el dueño de este viñedo es un hombre que está acostumbrado a recibir producción, busca la producción. Dice el verso 6 que tenía esa higuera ahí plantada en la viña y vino a buscar fruto en ella, es decir, él esperaba fruto, él esperaba que este árbol produjera algún tipo de fruto. Y no. Curiosamente, la palabra de Dios nos habla que el pueblo de Israel y el reino de Israel es, curiosamente, la higuera. Y esta parábola el Señor la está refiriendo al pueblo de Israel, que el Señor tenía una expectativa para ellos. Sin embargo, esa expectativa, al parecer, no se había cumplido. Y por lo que esa expectativa no se había cumplido, este dueño del viñedo venía a buscar fruto de esta higuera. Una higuera es una higuera plantada entre la vid, entre todas las matas de uva, había solamente una higuera. Y curiosamente, esa es la manera en que el Señor ha separado a Israel del mundo. Israel es un país pequeñito, chiquito, un pueblo pequeño, diminuto, hasta cierto punto, entre comillas, insignificante comparado con el resto del mundo, al cual Dios había separado para ser diferente a todos los demás. Es decir, Dios los había escogido a ellos para que ellos pudieran ser testimonio para el mundo. Ellos habían sido llamados a ser sacerdotes y príncipes y habían llamado a ser bendición para el mundo entero. Sin embargo, al parecer, el dueño de la viña no había encontrado fruto en esta higuera después de haberlo buscado constantemente. Vamos a ver rapidito Génesis 12:3, Éxodo 19:6. Esos dos versos tienen que ver con el llamado santo de Dios para el pueblo de Israel. El primer verso es Génesis 12:3. Es la promesa de Dios a Abraham, que es el padre del pueblo de Israel. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas de ti todas las familias de la tierra. Es decir, ellos estaban supuestos a ser bendición para el mundo. ¿De qué manera? Dando fruto para el mundo, demostrando al Dios en el cual ellos creían y haciendo las obras del Dios en el cual ellos creían. Un Dios que no se había decidido revelar ni a los romanos, ni a los griegos, ni en la tierra no conocida de Latinoamérica, ni en Asia, ni en Europa, ni en Egipto, ni en Babilonia, ni en Persia, únicamente al pequeño y diminuto pueblo de Israel. Vamos rapidito al verso de Éxodo, Éxodo 19:6. Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ese es Moisés. Y esas palabras se las está dando Dios a Moisés cuando él está formando, después de liberarlos de
de Egipto, se los lleva y les da ese mandato. ¿Y qué es lo que el pueblo de Israel está supuesto a hacer en el mundo? Está supuesto a ser diferente. Está supuesto a vivir la vida de una manera diferente. Está supuesto a honrar a Dios de la manera que Dios les ha pedido que lo honren. Y es a través de cumplir la perfecta y sagrada ley de Dios. Sin embargo, este pueblo, a lo largo de su historia, no ha hecho nada más que ser desobediente y no traer y dar fruto al viñador, que en su viña súper productiva, donde había muchas uvas, les separó un pequeño espacio para ponerlos ahí. Curiosamente, estaba leyendo en un comentario bíblico que es una costumbre en estas regiones poner árboles de higueras en las orillas de los cultivos. Es decir, el cultivo ni siquiera se trata de ellos. El cultivo no era de higueras. Y esta no era la higuera más frondosa de todo el cultivo. El cultivo es de uvas. Y a esta higuera le dio un espacio para que produjera algo diferente al resto de la plantación. Y esta higuera, a pesar de haber recibido esa bendición y esa oportunidad, no había producido absolutamente nada. Y parece ser que el dueño de este viñedo se estaba poniendo impaciente con respecto al fruto que esta higuera, él esperaba que esta higuera produjera. Y vamos a revisar rapidito el verso 7. Dice el verso 7, y dijo al viñador, vamos a ver rapidito los protagonistas de esta historia. Tenemos la viña, tenemos la higuera, tenemos el dueño de la higuera y tenemos al viñador. Y en este caso, el dueño de la higuera le dice al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. 3 años de venir con el afán de encontrar fruto en la higuera y el dueño de la higuera no encuentra nada. Y dice el dueño de la higuera, y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? El dueño de este viñedo está acostumbrado a la producción, a recibir, que la cosa funcione. David, when I do one emo, I feel like you're gonna get mad at me because you know. Pacientemente por 3 años. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, pero está bajito. ¿Sí me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Poquito. Perfecto. poquito No, si se bajo me escucha, está. está bien. Mientras se me escucha, estamos bien. Y ahí así está bien, ahí está bien. Ya. Ahí ya me van a escuchar mejor. Sí. Listo, ya está. Sí. Entonces, después de esperar pacientemente por 3 largos años de venir y buscar fruto y no encontrar nada, y volver a venir y buscar fruto y no encontrar nada, y una tercera vez venir y buscar fruto en esa higuera, no encontrar nada, se impacienta el dueño de la viña y le dice al viñador, que es el encargado de la viña, que no es el dueño de la viña, pero es el encargado, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Vamos a revisar otras 2
citas. No puedo compartir pantalla ahorita, pero yo con gusto se las leo. La primera es Salmos 1:3. Salmos 1:3. Si alguien la encuentra antes que yo, la pueden compartir, por favor. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ok. Entonces, esas son las expectativas, ¿no? Y a lo largo de la Biblia, el Señor utiliza ese ejemplo sobre cómo debe de ser y de cómo se debe de mantener esa relación. Vamos a ver rapidito Jeremías 17:7-8. Déjame ver si la puedo encontrar yo antes. Jeremías 17:7-8. Ya lo tengo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar Fruto. Ahora, esta higuera, el dueño de la viña, ha venido 3 años seguidos esperanzado a encontrar fruto y no ha encontrado nada. Y llega a un punto donde le dice al viñador, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Está robando espacio, está robando nutrientes. Podemos hacer otra cosa, podemos poner otro árbol en esa viña que sí dé frutos. Vamos a ver otra cita rapidito. Esta se la leo yo también. Lucas 3. Lucas 3, capítulo 9. Esta ya la estudiamos nosotros. Ya pasamos por aquí. Lucas 3, capítulo 9. O sea, probablemente se van a recordar de Juan el Bautista y el mensaje que Juan el Bautista le daba a las multitudes que venían a verle a el desierto. Lucas 3, 9. Lucas 3, 9. O vamos a leer desde el 8 primero. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, como la higuera, ¿no? Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Ahora vamos a ver rapidito esta respuesta del verso 8. Verso 8. Vemos que el dueño de la higuera ya determinó cortarla. Ya determinó que ha dado suficiente oportunidad para este higuero para que produzca y no lo ha encontrado. Y ha tomado una determinación y dice, vamos a cortarlo. Vamos a cortarlo. Y veamos la respuesta del viñador. Si recuerdan esta parábola en Juan, yo soy la vid y mi padre el labrador. En este caso es un poco diferente. Dice el verso 8. Él entonces respondiendo le dijo, el viñador, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Por qué el viñador pide aún más tiempo para el árbol de la higuera?
¿Por qué será que el viñador pide aún más tiempo del tiempo que se le ha dado? No sé. You can only see yourself a little bit. Porque tiene que abonarle, curarle a la planta. Aparte, Le está ajá. le está dando otra oportunidad a la planta de poder, con lo que él le va a ayudar a que dé fruto, ¿verdad? Y quizás Ajá. tuvo consideración del árbol. No quería que la cortaran. El No viñador. solamente eso, aparte de que ya le dieron Podía- 3 años de tiempo y 3 oportunidades, el viñador está diciendo, aparte démosle más tiempo, démosle otro año más, pero no solo eso, voy a venir y la voy a cuidar y la voy a abonar y le voy a dar un cariño especial a esta planta y un cuidado especial para que esta planta verdaderamente produzca. Vamos rapidito a Isaías digno de 55. fruto, digno de arrepentimiento. Isaías Da fruto con la 55, predicación, o sea, para 1 al 6. Yo lo leo rapidito. Misericordia gratuita para todos, dice Isaías 55. Vamos a leer del 1 al 6. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Este es el abono. Este es el abono. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que llamadle en tanto que está cercano, mientras puede ser hallado. ¿Qué implica esa parte, ese verso? Que hay un límite. Hay un límite de tiempo, correcto. Hay un límite de tiempo. El Señor es paciente y da una oportunidad a esta viña, perdón, a esta higuera, que produzca fruto una, otra y otra vez. Y cuando Dios está dispuesto a cortarla, en ese momento el viñador viene y le da el cuidado especial y el cariño especial. Traslademos esto al ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba supuesto a ser, lo que estudiamos, una nación santa, real, sacerdocio para Dios. Una nación de sacerdotes y gente santa, la cual estaba supuesta a ser bendición para el mundo. Lo que había pasado con el pueblo de Israel es algo muy curioso. Ellos estaban supuestos a representar al mundo para con Dios, ser luz para el mundo. Y estaban supuestos a representar a Dios para el mundo. Ellos debían de ser una imagen de Dios para el mundo. El problema con esta higuera es que se les había confundido un poquitito el mensaje. No es lo mismo pensar que Dios nos ha escogido por ser especiales que ser especiales porque Dios nos ha escogido. La realidad es que ellos eran una higuera en la orilla del campo que fácilmente podía haber sido reemplazada. Sin embargo, ellos, ¿verdad? Habían pensado que eran especiales y por lo que eran especiales, Dios los había escogido. Y la realidad era lo contrario. Ellos pensaban que Dios los había escogido por ser especiales. Pero la realidad es que lo único que tenían de especial
No se te escucha, José. Rapidito. Juan 1:11, si gusta, papá, mamá, si tienen la oportunidad y tienen la Biblia a la mano, Juan 1:11, mientras yo les voy a leer Romanos 11, del 17 en adelante. Y Juan 1:11, te lo leo. Por favor, mamá. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sígale leyendo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, esa higuera tuvo su oportunidad, el viñador vino y anduvo en medio de ellos, caminando entre ellos, haciendo milagros, haciendo sanidades, predicando el evangelio del reino en medio de ellos, echando fuera demonios, y les abonó y les dio ese cuidado especial que nadie más ha tenido, porque nadie más en la historia ha tenido a Jesús caminando en medio de ellos, y aún así esta higuera no produjo fruto. Por eso, en el verso 9 del texto base que estamos revisando, dice el verso 9, ¿a qué acuerdo llega el viñador y el dueño? Llegan a un acuerdo, ¿no? Mientras yo sigo buscando Romanos. Rapidito desde el 8 en adelante. Y él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si tiene fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Una oportunidad más. Una. Y si no, hasta ahí. Ese es el acuerdo entre el viñador, que es una figura del Señor Jesús, y el dueño de la vida, que es el Padre, la higuera, que es el pueblo de Israel, y la viña, que es el mundo. Esa higuera que estaba supuesta a dar fruto distinto al fruto del mundo, nunca produjo fruto para el Señor. Y el Señor decidió cortarla. Tanto así que en los libros de historia, en el año 70, y lo sigo repitiendo, año 70, Tito llegó y destruyó el templo. Millones de judíos fueron asesinados en ese entonces. Y su templo se derrumbó y nunca más hubo en ese templo, hasta el día de hoy, el sacrificio, el sistema de sacrificio, y desde ahí entonces no se pudo hacer más. Vamos rapidito. Romanos 11, 17. El apóstol Pablo, que era judío, hablando sobre Israel y sobre el error y la confusión de Israel. ¿Y qué significa eso para nosotros? Que ahora somos nosotros la higuera. Vamos a revisar esto. Romanos 11, 17. Dice, bueno, empezamos un poquito atrás. Dice, hablando sobre la higuera, porque si su exclusión, que es haber sido cortada, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Verso 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, es decir, separada, apartada para Dios, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que tuvieron,
pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. La oportunidad está puesta, ¿no? Hay una oportunidad. Hasta el día de hoy la puerta sigue abierta. La oportunidad de hacer paz con Dios. La oportunidad de que perdone nuestros pecados. La oportunidad de que nos limpie, de poder comer ese pan, el cual no se puede pagar, y de beber esa leche que no tiene precio y ser salvos. La oportunidad aún está puesta, tenemos que tomarla, tenemos que darle gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado y producir fruto para el Señor. Listo, acompáñame, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por la palabra. Amado Señor, esta noche, Padre Celestial, agradeciéndote, Señor, la misericordia para con nosotros. En este tiempo y en este lugar podamos nosotros conocerte, Señor. Y haya, Señor, tú venido a nosotros buscándonos en un momento, Señor, donde nosotros no te buscábamos a ti, Padre Celestial. Y, Señor, conforme a nuestras obras, sino que has sido, Señor, un Dios misericordioso. Padre, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que le das, Señor, al mundo entero de conocerte y por tener esa puerta abierta, Señor. Esa puerta abierta para que más personas puedan entrar y venir y comprar sin precio. Conocerte, Señor, verdaderamente. Gracias, Señor, porque has tenido a bien, Señor, darnos esa oportunidad. Señor, te pedimos, Señor, por las personas que aún no te conocen. Aún, Señor, aún más por las personas, Señor, que han tenido la oportunidad anteriormente y han escuchado tu palabra o han creído antes o han ido a alguna iglesia o han estado, se han apartado. Y alejarte, Señor, definitivamente de ti, Padre Celestial, porque entendemos, Señor, que eres un Dios misericordioso y tienes la puerta abierta. Sin embargo, Señor, las oportunidades Señor, por tu iglesia, y ya nadie más, Señor, va a poder entrar a esa puerta, Señor, aunque quiera. Solo tú sabes, Señor, cuál es nuestro límite y la última oportunidad que tenemos. Padre, si alguien que escuche, Señor, estas palabras está sintiendo en su corazón entregarle su vida a Dios, entrégale su vida a Dios esta noche con sus propias palabras. Y dígale al Señor, quiero tomar esa oportunidad que me das. Quiero ponerme a cuentas contigo, quiero ponerme en paz contigo. Yo sé que me has llamado, yo sé que me has buscado, yo sé que he tenido oportunidades y las he rechazado. Gracias por las oportunidades que me has dado. Esta vez la voy a tomar. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, aprender del ejemplo de la higuera que es el pueblo de Israel y aprender lo que significa para nosotros ver su ejemplo y entender que por gracia, Señor, hemos sido injertados, porque no éramos, Señor, llamados a ser pueblo, pero por tu misericordia y tu amor tenemos esa oportunidad. Ayúdanos, Señor, a perseverar, ayúdanos a seguir en tus caminos, Señor, y sobre todo, ayúdanos, Señor, a poder darte fruto, Señor, a poder traer, Señor,
fruto, Señor, digno de arrepentimiento para contigo, Señor. Nos quedamos en tu presencia, te agradecemos la oportunidad de aprender y estudiar tu palabra esta noche. Nos quedamos en tus manos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahí sonaba la de Peter Pan. Campanita. No era un efecto de